a comenzar, ¿no es cierto?, a continuar con la serie de los Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 121 y en el tono musical, ¿cierto?, el título de hoy en el Salmo es Yo sostenido en la mayor protección. ¿Ya? Yo sostenido en la mayor protección. Y vamos a ver este Salmo que yo sé que algunos de ustedes lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero hoy vamos a profundizar y ver en realidad el mensaje que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Quiero dar un saludo especial, ¿no es cierto? Porque está mi abuelo, está Marisol también con nosotros, y es una persona que yo quiero mucho, así que me pone muy contento que él hoy día pueda estar con nosotros aquí acompañándonos en la iglesia, en su casa. Bueno, vamos a comenzar entonces a leer el Salmo 121, versículo 1, Óscar, dice así: Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Él no te herirá de día, ni la luna, el sol, no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar acá. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra y escuchar tu consejo, escuchar lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor. En estos tiempos, Señor, de vacaciones queremos refrescar, Señor, nuestra vida con tu palabra, con tu mensaje, Señor, que pueda llegar a nuestro corazón, que pueda cambiar, Señor, nuestra manera de pensar y guiarla, Señor, para que cada vez sea más parecida a tu manera de pensar. Te damos gracias y queremos que tú nos hables hoy, Señor, que tú seas, Dios, inquietando nuestros corazones, Señor, y entender que el mayor sostén, entender que tú, Señor, eres fiel, que tú no fallas y que tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el mensaje de hoy, ¿cierto?, tiene por título Yo sostenido en la mayor protección. Y vamos a desarrollar este mensaje en dos puntos principales, para que ojalá nos quede bastante claro lo que hoy vamos a ver. Y el primer punto, ¿no es cierto?, tiene que ver con una pregunta y una respuesta inmediata. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y viene la respuesta inmediata. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese es el primer punto. La pregunta con la respuesta es lo que vamos a desarrollar. Y después el segundo punto que dice, el sustento y la fortaleza de Dios. Y este salmo que hoy vamos a ver es un salmo muy hermoso, que es un cántico de fe, de seguridad y de confianza, no en alguna cosa, no en alguna persona, sino que en Dios. Y este salmo responde a una situación particular donde había incertidumbre y confusión. En ese contexto de incertidumbre y confusión es donde se está desarrollando el Salmo 121. Y el mayor rescate, ¿no es cierto?, que Dios nos pudo dar, o cuál es el socorro mayor que Dios nos pudo dar, tiene mucho que ver con lo que hizo Dios al enviar a Jesús al rescate por nosotros. El enviar a Jesús a morir en la cruz para poder rescatarnos y para poder darnos una nueva vida. Esta es la mayor muestra de amor hacia sus hijos, es el rescate que Dios pudo hacer a través de Jesús. Y es por eso que vamos a entrar de lleno en el tema con el primer
con el primer tema que hoy vamos a tratar, y que es la pregunta con la respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a leer entonces el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 121. Dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Fíjense, en el primer versículo del Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes. Y después pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando los israelitas llegaron a Canaán, era una zona que tenía unas montañas altas. Y para poder entender el versículo 1 de este salmo, tenemos que entender cómo era ese lugar. Ese lugar, que era un lugar, ¿no es cierto?, donde tenía montañas, era un lugar que también era un refugio para las personas y para todo el pueblo de Israel cuando los venían a atacar. ¿Qué sucedía? Que cuando venían a atacarlo, el pueblo de Israel arrancaba hacia los lugares altos, arrancaba hacia las montañas. ¿Y qué pasaba en las montañas? Los carruajes, ¿no es cierto?, de quienes los perseguían, no podían llegar. O sea, sus enemigos, cuando los israelitas se ponían en las partes altas, en las montañas, ellos con sus carruajes no podían llegar arriba. Y es porque pasa un poco lo mismo que tenemos aquí en nuestra zona, en la precordillera. Sabemos que son caminos con difícil acceso. No todos los vehículos llegan, hay zonas que tienen bastantes quebradas, y eso mismo pasaba en ese lugar. Por lo tanto, fíjense lo importante que era para ese pueblo de Israel los montes altos. ¿Por qué? Significaba que era un lugar de refugio, porque los carruajes de sus enemigos no llegaban por temas topográficos. Entonces ellos en ese lugar sentían la seguridad de que estaban a salvo de sus enemigos. Fíjense qué importante poder entender este contexto antes de meternos en el versículo 1. Entonces, por eso se desarrolla este versículo, este Salmo 121, y el autor dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, tiene mucho que ver con que el socorro del pueblo no estaba en el monte. Porque responde en el versículo 2, dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea, la respuesta al pueblo de Israel era que no estaba el refugio en la montaña, porque ese era un refugio temporal. Por eso él decía: alzaré o levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El verdadero socorro no venía de ese monte, sino que responde categóricamente en el versículo 2: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y dentro de esa creación también están incluidos los montes. Por lo tanto, le está diciendo: el socorro no viene de un lugar o de una persona. El verdadero socorro viene de Dios, que es el creador de todo lo que existe. Y la pregunta del salmista es si el socorro en la dificultad y momentos difíciles vendría de las montañas, con su simbología de triunfo y seguridad. La respuesta categórica y firme es negativa. Mi ayuda proviene del Señor Creador, quien hizo los cielos y la tierra. Y esta expresión hebrea de los cielos y la tierra significaba o alude a toda la creación. O sea, cuando habla de los cielos y la tierra, es toda la creación. O sea, no es el Dios que solamente los cielos y la tierra, sino que tiene que ver con el Dios creador de todo lo que existe. Y veamos entonces más profundamente la palabra socorro. Y hay una diferencia, porque habían cinco versiones que hicimos el paralelo en la Biblia, y en todas decía socorro en 4, pero había una que decía ayuda. Fíjense, la ayuda es algo un poco más bajo, o sea, es algo no tan necesario en ese minuto como el socorro.
El socorro es algo inmediato, algo que se necesita ya, ahora. Y esta palabra, ¿no es cierto? La palabra socorro es sinónimo de ayudante, de favorecer en un peligro o necesidad, acogerse, refugiarse más allá, es un cuidado más allá de nuestro entendimiento. Y fíjense qué bonito, porque esto lo podemos ver en la Biblia también, en el Salmo 115, del 9 al 11. Dice así: Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, ¿cómo tomamos ahora este salmo antiguo, este salmo que lo vivieron en un periodo hacia atrás, cuando los israelitas entraron a Canaán, y cómo lo aplicamos hoy a nuestros días? O sea, uno puede decir, a ver, ¿de qué me sirve esto a mí? O sea, aterricemos esto, ¿de qué nos sirve a nosotros? Y es que, fíjense, todos nosotros, todas las personas que estamos acá, buscamos tener seguridad en alguna cosa creada. ¿Cuáles son esas cosas o personas en las cuales nosotros depositamos toda nuestra confianza o ponemos toda nuestra seguridad? ¿Podrán ser nuestros padres? ¿Podrá ser el dinero? Al decir, pucha, si tengo platita en la cuenta o si tengo platita debajo del colchón, estoy tranquilo. Fíjense, ¿cómo somos nosotros? Tendemos a poner la seguridad en cosas creadas. O también podemos ser autosuficientes y creer que nosotros resolvemos la vida de la mejor manera, de que las decisiones propias son mejores que lo que Dios nos aconseja en su palabra. Y esto es súper real porque es algo que nos pasa, no es ajeno a nosotros. Uno no puede decir, no, yo tengo toda la confianza en Dios. No, nos pasa que a veces tendemos a poner la vista y la confianza en personas, en situaciones, en el dinero, en un trabajo, en una posición social, o ponemos la confianza en alguna persona, o nuestra confianza puede estar en que tenemos una casa y que la casa está pagada, o que la casa se está pagando, pero tenemos algo de qué afirmarnos. Entonces, o un auto, o sea, muchas cosas pueden ser. Y fíjense, no es un problema que tengamos dinero, no es un problema que podamos tener una casa, no es un problema de que podamos tomar decisiones, sino que tiene que ver con dónde está puesto nuestro corazón. Si mi corazón está puesto en la confianza de alguna cosa, o realmente tengo mi corazón puesto en la confianza en Dios. Y es ahí donde este salmo nos hace sentido a nosotros. Veamos un ejemplo del dinero, que está en Proverbios 23:5. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Esto es referente al dinero. Y en Hebreos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Qué bonito, ¿eh? Como la Biblia también nos habla y nos da, y nos muestra esto, porque es algo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Porque la Biblia también dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muy bien, lo sabemos, ¿cierto? De concepto, pero a veces nos cuesta vivir con una plena confianza en Dios. O también la autosuficiencia. Veamos Proverbios 14:2, que dice, hay camino que al hombre le parece de derecho, pero al final es camino de muerte. Fíjense, Dios creó todos los lugares en donde nosotros podamos o intentemos escondernos. Él está en todo lugar, Él conoce todo. Y fíjense, ¿qué relación guarda ese lugar
que es ese lugar donde queremos escondernos, versus el refugio en Dios. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 139, donde se va a reforzar esta idea. Permiso. Perdón, la poca costumbre, no es fácil estar acá. Salmo 139, del 7 al 12. Dice así: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para mí, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Y cómo nos muestra esa tendencia nuestra a alejarnos de Dios. Y también lo podemos ver en un ejemplo súper real en la Biblia. Y cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ¿y él qué hace? Toma la dirección totalmente opuesta a Nínive, pensando que se podía alejar o arrancar de Dios. ¿Y qué pasó? No, aún en ese barco, aún en ese lugar totalmente opuesto de donde Dios le había dicho que fuera, Dios estaba con él. Por lo tanto, si Jonás no se pudo arrancar de Dios, ¿nosotros nos podremos arrancar de Dios? No, ¿cierto? No podremos. Porque aunque lo intentemos, Él siempre está ahí. A pesar de que a veces nosotros le seamos indiferentes, Dios no es indiferente para con nosotros. A pesar de nuestra infidelidad hacia Dios, Él no es infiel con nosotros, ni con su palabra. Otro ejemplo también lo vemos cuando Jesús estaba en la cruz, donde le dice a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínense ese momento tan difícil de Jesús sufriendo en la cruz y diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es donde también nosotros podemos decir que a veces nos hemos sentido solos. No sé si les ha pasado. O como que a veces nos hemos sentido abandonados por Dios, como que estamos solos. Quizás cuando pusimos la confianza en una persona y esa persona nos falló. O esa persona te dejó solo o te dejó sola. Pero Jesús nos muestra su confianza en Dios. Fíjense cuál es la confianza que Jesús tuvo en el Padre. Y es que le dice esta gran verdad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, había una confianza de decirle, Dios, mi vida aquí está, en tus manos. Existe seguridad, confianza y certeza en Dios. O sea, imagínense mañana, ¿no es cierto? Están en la calle y se enfrentan ante una situación súper complicada, difícil, y los envuelven en un problema que ustedes no estaban metidos, y viene alguien decidido a pegarles. O sea, de frente a ustedes a pegarle. Imagínense en ese minuto, no quiero ofender a nadie, pero llega un petizo, uno chiquitito, y viene al lado tuyo, que mide la mitad de lo que mides tú, y te dice, oye, tranquilo, que yo te voy a defender. O sea, es absurdo, ¿cierto? ¿Qué confianza tendrías en ese petizo chico que no sabe pelear, de que te va a defender frente a un tremendo problema y que vienen encima a pegarte de frente? Es totalmente absurdo, ¿cierto? ¿Me sentiré seguro? ¿Podré estar confiado en Él? ¿Tendré confianza en su poder para defenderme? Por supuesto que no, ¿cierto? Y así de absurdo es cuando nosotros no ponemos la confianza en Dios y ponemos la confianza en lo que nosotros podemos hacer o en las cosas creadas antes que el Creador. ¿Se entiende, no? Primer punto, entonces, vimos esta pregunta y la respuesta en donde ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a pasar al segundo punto,
y es donde vamos a profundizar. Ya en el Salmo 121, del versículo 3 al 8, donde se profundiza esta confianza en Dios. Y es el sustento y la fortaleza que podemos encontrar en Dios. Para eso vamos a leer los versículos 3 y 4, que es lo que el Señor no hace. Fíjense, el versículo 3 y 4 de este salmo es lo que el Señor no hace. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjense en esos dos versículos que 3 veces se repite la palabra adormecerá. Porque a veces en nuestro consciente, ¿no es cierto?, en nuestra mente, está que Dios no está conmigo, que Dios está en otro lado, como que Dios está dormido. Fíjense. Y la palabra nos dice, es lo que el Señor no hace, justamente todo lo contrario. Dios no es un Dios que echó a andar las cosas y nos dejó a la deriva. Es un Dios presente, que está con nosotros, que día a día nos acompaña, que no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y la segunda parte de los versículos 5 al 8 dice, esto es lo que el Señor sí hace. El Señor, espera, ¿qué es lo que el Señor no hacía? No se dormía, ¿cierto? El Señor no se duerme. ¿Y qué es lo que el Señor sí hace? Versículo 5. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjense que es un salmo bien agradable, ¿cierto? Es un salmo como que te da refresco, te da confianza. Uno dice, chuta, qué rico es poder confiar en este Dios, que no es cualquier Dios, es el Dios, el Señor, el Creador. Y es por eso que reafirmamos esa idea. Dios no se duerme, está siempre atento. Independientemente de que si lo veamos actuar o no, Él siempre está ahí. Dios nos da ayuda permanente en nuestro andar de día y de noche. Dios actúa como Él quiere, independiente de nuestras fluctuaciones ante Él. Haga frío, calor, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, todo el tiempo, en todo lugar y con toda su grandeza, Dios siempre está presente. Es importante revisar entonces y conocer estas características de quién confiamos. Su magnitud nos sorprende, nos asombra. Dios es nuestro ayudador, es el Señor de la creación. Y esta es la perspectiva o la mirada correcta que el hombre debe tener ante Dios. Y esto también lo vemos en su palabra, en los versículos siguientes. Romanos 1:20, por ejemplo, dice, porque desde la creación del mundo, yo se los leo, no se preocupen, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ninguno de nosotros, ni ninguna persona tiene excusa, porque ya sea por todo lo creado, Dios ha sido revelado a todas las personas. La creación muestra la magnitud de Dios. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Entonces no debemos minimizar a Dios y a sus características. Tenemos como personas creadas por Él una necesidad permanente de Él. Podemos estar seguros de que Dios guarda lo suyo.
podemos ver un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana al mirar, ¿no es cierto?, la relación de un padre con un hijo pequeño. Fíjense, el hijo confía plenamente en el padre. Cuando son chiquititos, ¿no es cierto? Confía, pero a ojos cerrados, del padre. Esta necesidad de Dios es mucho más amplia de lo que pensamos o entendemos. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? Entonces, viene otra pregunta sobre la misma: ¿de qué necesitamos socorro? Claro, porque te pueden decir, o sea, entendemos la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero preguntémonos algo antes: ¿de qué necesitamos socorro? ¿De qué necesitamos socorro? Y es aquí donde la Biblia nos lleva siempre a Cristo, donde la Biblia nos lleva al Hijo. Y podemos mirar este hermoso salmo y sacar un tremendo mensaje que apunta a Jesús. Cuando el Padre nos habla del socorro, nos está mostrando el socorro más grande que pueda existir, y es el enviar a Cristo a nuestro rescate, a salvarnos. ¿A salvarnos de quién? De nosotros mismos y de la separación que tenemos con Dios originada en la caída de Adán y Eva. Esa separación que permitió que el hombre estuviera desconectado de Dios es a lo que Dios envió a Jesús para restaurar nuestra comunión con el Padre. ¿Qué más podríamos pedirle? ¿Hay algo más hermoso, más grande que esto? Que Él unilateralmente haya venido a nosotros a rescatarnos, ahí mismo, en medio de nuestra inmundicia, tomarnos y rescatarnos, en medio de nuestro pecado, en medio de todo lo sucio que hay dentro de nuestro corazón. Él vino a rescatarnos. No hay nada más grande que esto, ¿cierto? Su palabra lo muestra. Y con esto ya vamos terminando. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso, ¿eh? Ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y esta es una luz de socorro que podemos encontrar en medio de las tinieblas. Por su gran misericordia vemos su socorro. Aunque no se lo pidamos, aún sin merecerlo, Él extiende ese rescate hacia nosotros. Un ejemplo, ¿no es cierto?, lo podemos ver con los grandes incendios que pasaron hasta hace muy poco, ¿no es cierto?, en la zona centro-sur de nuestro país. Y fíjense, es como un ejemplo también que es como bien absurdo. Es como intentar apagar ese mega incendio con bombitas de espalda personales que solo tiran 20 litros de agua, comparado con el tremendo avión, por ejemplo el supertanker, que es capaz de tirar 75.000 litros, o sea, más de 3.500 veces más que esa sola bombita. Fíjense la comparación. O sea, nuestro Dios en ese ejemplo es como el supertanker. Y las cosas creadas, aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza, son como esas bombitas portátiles que tiran 20 litros. Por lo tanto, Dios nos llama a poner su confianza en Él, a volvernos a Él, a que si es que estábamos amando otras cosas más que a Él, que volvamos la vista a Él. Él es bueno, Él permite eso con nosotros. Otro ejemplo también lo vemos en su palabra, cuando Jesús confronta a los fariseos respecto a que ellos conocían muy bien la Escritura, pero no conocían ni se acercaban a Jesús, quien es el inspirador de toda la palabra. ¿Y cuál es el desafío para nosotros hoy? El desafío para nosotros es mirar dónde estamos depositando nuestra confianza y volvernos a nuestro Creador, volvernos a Dios, renunciando a esos títeres, ídolos y otros dioses que les estamos siendo fieles. Y tal como lo dice el Salmo 121, versículo 7, que dice: el Señor te protegerá de todo mal,
Él guardará tu alma. Espero que haya quedado claro el mensaje. Y les quería leer algo bien, dos historias referentes a esto mismo de la confianza. Cuentan una historia oriental que una pobre mujer fue al sultán un día y pidió compensación por la pérdida de cierta propiedad. ¿Cómo la perdiste?, preguntó el monarca. Me dormí, fue la respuesta, y el ladrón entró en mi casa. ¿Y por qué te dormiste?, le pregunta el monarca. Me dormí porque creía que tú estabas despierto. El sultán, complacido por la respuesta de la mujer, ordenó que se le restituyera la posesión perdida. Fíjense, qué buen ejemplo. Y este último, y con esto ya terminamos, estos son historias reales, ¿eh? Hace varios años, el capitán, un capitán gringo, estaba al mando de un barco que navegaba desde Liverpool a Nueva York. Y en este viaje llevaba a toda su familia a bordo, el capitán con toda su familia. Una noche, cuando todo el mundo dormía, inesperadamente empezó a soplar un viento fuerte que, alborotando el mar, dio además contra el barco e hizo que se inclinara de un modo alarmante, sacudiendo y derribando todo cuanto había suelto. Imagínense una tempestad grande. Todos en el barco despertaron alarmados y, saltando de sus cabinas, empezaron a vestirse rápido para estar preparados en caso de emergencia. El capitán tenía una hijita de solo 8 años, que naturalmente, por todo lo que estaba pasando, se despertó con el resto. ¿Qué pasa?, preguntó asustada. Estaba temblando. Le dijeron que una tormenta súbita estaba moviendo el barco. ¿Está mi padre en la cubierta?, preguntó. Sí, tu padre está en la cubierta, le contestaron. La niña volvió a poner la cabeza sobre la almohada sin temor y al poco tiempo ya estaba durmiendo mientras las olas y el viento pasaban. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito ejemplo.